Hola, buenas tardes. Estamos aquí para la presentación de Roberto como primer entrenador del Unión Popular de Langreo. No quiero empezar sin dar las gracias a Samuel y a Fen por el trabajo hasta ahora, darle las gracias por la dedicación y por su compromiso con el club y desearle la mayor de las suertes en el futuro. Roberto empieza esta etapa. Creemos que tenemos que dar un cambio por la dinámica del equipo y bueno, tiene 6 jornadas, creo que es el mejor preparado en estos momentos para coger el equipo, conoce la plantilla desde el primero hasta el último, conoce el grupo, ha estado viéndonos aquí prácticamente todo el año, es un entrenador que tiene muchas ganas, que tiene un sistema de entrenamiento, una metodología que no hemos tenido en muchos sitios, que seguramente nos va a venir muy bien para la hora de conceptos en estos 6 partidos y desearle la mayor de la suerte con nosotros, ¿no? Bueno, Robert, me imagino que cuando te llama un club como el Grupo Popular de Langreo, no cuesta mucho decidirte, ¿no? No, la verdad que fue todo muy rápido. Pues bueno, la gente del club somos gente conocida del fútbol de hace muchos años. Me presentaron un poco la idea que tenían de aquí a final de temporada, lo que quieren de mí, que quieren alcanzar este año y bueno, pues la verdad que es un reto muy ambicioso, con muchas ganas de trabajar, de sumar, de aportar al grupo y que podamos conseguir los resultados que todos deseamos. Bueno, un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Para conseguir en principio salvar al equipo, ¿no? Sí, vamos, al final es un campeonato a 6 jornadas. Más o menos fue lo que les comenté a los jugadores. Viviendo los 2 últimos años que llevamos con todo el tema del COVID, el formato de competiciones que ha ido saliendo, pues nos lo tomamos como un nuevo formato, una nueva competición, un nuevo torneo en el que tenemos que ir a pensar en este fin de semana e intentar conseguir los 3 puntos. ¿Qué equipo te has encontrado después de tantas jornadas sin ganar? Me imagino que trabajar también un poco el aspecto mental también es básico, ¿no? Para que los jugadores ganen confianza en esta recta final del campeonato, ¿no? Sí, sobre todo que, bueno, como bien dijo Dani antes, pues sustituir a un compañero en mitad de temporada no es agradable para nadie y porque también tú como entrenador prefieres tener tiempo y margen para poder trabajar. Creo que el equipo, en cuanto al trabajo y la labor que hizo Samu y Efren, pues tienen muy buenas cosas. Sería una gran tontería negar el trabajo que han conseguido a lo largo del año y los triunfos que han conseguido. Vamos a intentar dar continuidad a eso y en ciertos matices, pues dar el toque que nosotros creemos que necesita el equipo y que pasa principalmente por en todo en general del jugador, tanto a nivel mental como a nivel competitivo, como a nivel futbolístico de los planes de partidos que hagamos y sacar el máximo rendimiento de todo el grupo. Bueno, llevas tiempo alejado en los banquillos, pero en contacto con el fútbol. También te comentaba Dani que has estado siguiendo al Unión Popular de Langreo, imagino que también al resto de equipos de la categoría, conocer bien la categoría. Hablas también de dar unos pequeños toques al equipo, mejorar lo hecho en cierta medida por los antecesores en el banquillo. ¿Cuáles son los matices que quieres dar al equipo? Bueno, a ver, en esto del fútbol muchas veces los entrenadores queremos justificar nuestro puesto de trabajo y la labor. Cuando hablo de matices es en relación, pues, al plan de partido que nosotros vayamos a desarrollar, al oponente que tenemos y a las características que tenemos nosotros. No es un sentido de crítica de cambio o que vamos a cambiar ciertas cosas porque no estuviera de acuerdo con lo que se hacía antes. Entiendo que todo lo que hacía el cuerpo técnico anterior, como el resto de equipos, tiene una idea, un plan y la gente está preparada y tiene una intención. Luego pues hay momentos que sale o no sale porque también hay otro equipo que juega enfrente de ti y no se puede ganar los dos. Pero en ese sentido lo que nosotros o la percepción que yo tengo y el cuerpo técnico es que, bueno, pues el grupo es un grupo muy igualado, un formato de competición muy difícil, en el sentido de que hay muy poca diferencia de puntos de la gente que está en el playoff con la gente que está en el descenso. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo cuando entras en esa dinámica de resultados que encadenas que no son positivos,
puede haber esas circunstancias de que se puedan dar la situación que se dio actualmente, ¿no? Pero principalmente lo que nosotros queremos es encontrar buenas sensaciones, que el futbolista aporte en el campo y lo que ellos sienten y lo que ellos ven, y a partir de ahí crecer y sumar. Bueno, vas a debutar frente a otro conjunto asturiano en la primera de esas 6 finales, ¿no?, que le queda al equipo de aquí a final de temporada, un rival que de perder consumaría su descenso. Va a ser muy peligroso, ¿no?, enfrentar a un conjunto que está en esa situación, ¿no?, que se va a ganar a lo que pueda, ¿no?, en ese partido. Sí, como bien dices, al final, bueno, pues es un partido complicado para los dos equipos porque nos conocemos, porque los jugadores han mucho compartido vestuario, sabemos las condiciones que nos vamos a encontrar allí y, bueno, pues al final hay ese respeto, lógicamente, que tiene que haber entre los dos clubes y, lógicamente, en nuestra comunidad autónoma tiene que ser total, y principalmente es un rival que tiene un mérito enorme lo que ha conseguido. O sea, estamos hablando de que el Ceares ahora mismo está disputando en segunda red, ha competido todos los partidos, salvo algún partido puntual no han sido derrotas abultadas, han conseguido buenos triunfos ante rivales importantes y nosotros allí vamos el domingo a un partido muy complicado donde ellos son un buen equipo, pero nosotros también somos un buen equipo y tenemos buen nivel e intentaremos hacerlo lo mejor posible para conseguir los 3 puntos. La última, ¿podría decirse que estás ante uno de los retos más importantes de tu carrera? Obviamente has entrenado también a equipos como Levía y demás, pero bueno, el Langreo es un histórico, ¿no?, del fútbol asturiano, quizás sea uno de los retos más importantes de tu carrera. Sí. Quiero decir, me río porque, bueno, hablando hoy con Dani, al final las 2 veces que me ha tocado entrenar en esta categoría ha sido en circunstancias muy concretas y en situaciones muy al límite. Lo veo bien, pues estos últimos años estuve desarrollando diferentes labores de todo tipo y en diferentes categorías y me ha tocado vivir situaciones parecidas y, bueno, pues al final es un aprendizaje, aunque cada situación es distinta, pero lógicamente para mí es un orgullo increíble pertenecer al Unión. Referentes en mi casa han estado en esta casa, he venido con 10 años al club, entonces, bueno, le tengo un cariño muy especial, como a todos los clubes de la región, porque por suerte o por desgracia me ha tocado estar en muchos campos y bueno, pues espero estar a la altura, la gente la conozco, le tengo cariño, la gente me ha acogido muy bien y espero, pues, apoyar y que entre todos consigamos el objetivo de que el Unión el año que viene esté en la misma categoría. ¿Cómo encontraste anímicamente? Bien, bien. No creo que sea una situación de que el grupo esté hundido, la percepción que tengo. También la primera charla que tienes con ellos, el primer entrenamiento, el cambio es total. Esto se verá, como yo digo, siempre en la tercera semana, es la prueba importante, porque las 2 primeras la gente está enchufada, la gente que no estuviera participando pues va a querer entrar. Entonces, bueno, el grupo está muy bien, sabe y es muy responsable de lo que se está jugando. Al final en la plantilla tenemos jugadores con una trayectoria muy larga en esta categoría e incluso superior, que creo que tienen que tener ese rol de líderes en el grupo y aconsejar bien a la gente joven que tiene el Unión y que son jugadores de futuro, que lógicamente en las circunstancias que llegamos no es un limitante hacia ellos, sino que llegamos en una situación en la que tenemos que sacar el máximo de todos ellos, pero sí que ellos les pueden aconsejar, porque creo que hay jugadores muy importantes en el grupo que pueden llegar a ser futbolistas profesionales, la verdad que lo pienso así. Entonces, bueno, creo que el grupo está bien y tiene ganas y tiene ambición y vamos a pelearlo. Queda un poco bastante maniobra, ¿no? Sí, al final, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El formato son 6 jornadas, por desgracia que estamos metidos en esa dinámica es todo o nada, todos los análisis van a ir por ese sentido, pero bueno, yo creo que tanto el club como yo en ese sentido vemos que las cosas tenemos que tomarlas con tranquilidad, el día que ganemos lo llevemos bien, el día que empatemos también y el día que perdamos también, porque son 6 partidos y no nos puede hacer más daño la derrota que el que nos tiene que hacer, o la victoria no nos puede dar más alegría o sacarnos la cabeza de donde la tenemos que tener por haber conseguido una victoria. Entonces, tranquilidad y ir día a día. ¿Crees que la trayectoria del equipo en las últimas temporadas, donde no pasó problemas, de hecho, bueno, quedó bien situado, también puede ser un punto a favor para subir?
Sí, creo que sí. Al final el club lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Aquí ha habido entrenadores que hoy en día están en categorías superiores, son clubes importantes que pelean por estar en otras categorías. Habla de que el poder que tiene el Unión nunca se perdió y el tirón que tiene a nivel de afición y la gente cómo se implica con el club es muy grande. Entonces, esa responsabilidad también en el vestuario lo hay. ¿Por qué? Porque mucha gente siente el equipo suyo. Entonces, bueno, la gente está muy implicada y muy responsabilizada, a mayores de que los resultados que vayan a surgir, pues no nos tienen que descentrar ni ver que pues, los jugadores no están implicados o que la dinámica no es la correcta, sino todo lo contrario. Ahora mismo necesitamos sumar todos y pelear y intentar que el equipo esté donde tiene que estar.